Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos al doctor Takeshi Kawakira, quien el día de hoy va a impartir una charla acerca de Green Rocks, como se ha mencionado. Bueno, antes de comenzar quisiera hablar un poco acerca del doctor Takeshi. Es candidato a doctorado en el Centro de Excelencia en Depósitos Minerales, CODES. Ha trabajado en proyectos como Project Geoscience en Río Tinto Mining y exploración en Perú, Australia y Arizona, del 2014 hasta el 2019. Además, ha sido parte del equipo descubridor del depósito de oro-cobre Winu en Western Australia. Actualmente es un consultor externo de SouthArt. Bueno, doctor, sin dilatar más la charla, por favor le doy el pase para que usted pueda compartir su presentación y comience, ¿sí? Cualquier consulta o duda, estoy aquí. Ok, buenas tardes con todos. Gracias al GIP por esta invitación. Es un agrado ser el primer ponente del 2021. Como se conversó con Nícida, esta ponencia tenía que ser en diciembre, como fin de año, pero todo pasa por algo, ¿no? Entonces ahora es esta primera ponencia del 2021 también mía. Entonces, entiendo que el grupo es un grupo de estudio de investigación de petrografía y petrología. Entonces, también utilicé este enfoque de la agrupación estudiantil que tienen para hablar hoy día sobre los Green Rocks. Bien, el día de hoy vamos a conversar primero sobre la investigación que se está realizando en depósitos minerales aquí en el CODES. Vamos a conversar un poco sobre los Green Rocks, qué significa Green Rocks en los diferentes campos de la geología. Luego vamos a hablar sobre unos casos de estudios en los que ya han sido aplicados y existen muchas publicaciones al respecto, como el Resolution, el Porphyro Resolution, NORPARKS y Batu-Hijau. Y luego, como mencioné al inicio, vamos a hablar un poco solo una introducción al World Geology Conference. Entonces, los Green Rocks, antes de dar la definición, son parte de una investigación mayor que involucra a todos los minerales que se pueden encontrar en los depósitos, ¿no? Entonces, esta investigación no es reciente, inició en el 2004 y desde el 2004 ya han pasado más de 15 años donde diferentes grupos de investigación en el CODES, en diferentes magmáticos. Actualmente yo me encuentro trabajando en el P1202. Nos encontramos investigando cómo definir y cómo identificar los depósitos gigantes, supergigantes, y cómo estos se definen dentro de la mina, en la transición, en la zona donde tenemos el mineral y al alejarnos del centro, ¿no? Entonces, vendría a ser como una recopilación de todo lo aprendido en estos últimos 15 años. Yo particularmente estoy investigando los porfidos de alta ley, tratando de explicar cómo se forma esta. Y tenemos un gran soporte, como pueden ver, tenemos a la mayoría de majors en exploración. No han escuchado en Perú, generalmente tienen sus minas, ¿no? Como Freeport tiene Cerro Verde, Newmont está allá en Yanacocha. Entonces, existen muchos proyectos, muchas minas de Perú que han sido analizadas y son parte de este proyecto. Bien, entonces, ya empezando con la charla, ¿qué son Green Rocks? Los Green Rocks simplemente vendrían a ser rocas verdes, como dice su traducción al español. Entonces, la pregunta sería ¿cómo formamos o cómo obtenemos este color verdoso en la roca, en los minerales? Como sabemos, una roca puede ser monomineral, puede contener múltiples minerales. Entonces,
Green rock puede tener muchos minerales, sin embargo, en geología nosotros podemos, el mineral más común, ¿no? Clorita, actinolita, epiota, glauconita en rocas sedimentarias, jade, olivino, prenita, son muchos minerales, incluso tenemos dioptasa, que sería un silicato de cobre, fuchita, luego vamos a hablar de la fuchita, huarovita es un granate. Entonces, básicamente los green rocks son rocas verdes y la color puede ser por contenido de hierro más 2 o cromo, manganeso, magnesio, ¿ya? Y entonces, como esta charla está enfocada a exploración, primero vamos a hablar, o sea, qué otras formas de green rocks podríamos tener. Entonces, primero, en rocas sedimentarias podemos tener rocas verdes. Esto es verdad. ¿Por qué serían verdes? Porque tenemos glauconita, podemos tener hillitas, marmorillonitas sedimentarias. Entonces, ¿en qué controla el color de estas rocas? Está controlada por si es muy profundo, si circula agua, no circula agua. Entonces, seguro muchos de ustedes han visto tal vez lutitas o limulitas verdosas. Entonces, uh, esto nos puede servir luego saber que el color original de esta roca era verde, ¿no? En rocas metamórficas también podemos tener green rocks, que también podemos tener green rocks. En este caso, en la fotografía que observan, esta muestra se llama mariposite, que viene del español mariposa. Entonces, simplemente se le llama mariposita a una roca que sabes que son micas, sabes que son verdes, pero no sabes qué micas son. Entonces, ese término se ha utilizado y existe bastante en la literatura. Entonces, una roca verde y de contenido micáceo vendría a ser una mariposita. Igual, si estamos en un afloramiento como este, podemos también tener otra vez una roca verde metamórfica que sería un greenstone, arqueano en este caso, en Michigan, Estados Unidos. Entonces también es verde y como el ejemplo del jade que les mencioné. Entonces, todos estos son ejemplos de rocas metamórficas y son verdes, ¿no? Este es jadeíta. Entonces, ahora, si hablamos de exploración, también, entonces en un afloramiento podemos tener esta variación del color verdoso, que vendría a ser variación en el contenido de biotita en la parte más oscura, puede ser actinolita, tremolita, granates. Entonces es muy fácil obtener este color verdoso en rocas metamórficas, porque sería el grado más bajo de temperatura y presión en el metamorfismo. Entonces la fase de de esquistos verdes y vendría a ser como fácil de formar cloritas, por ejemplo, epídotas. Y aparte de esto tenemos el metamorfismo de contacto, o lo que se llamaría metamorfismo regional, por ejemplo, en Perú, de toda la cordillera. Entonces, hasta ahora hemos conversado sobre rocas verdes sedimentarias, green rocks metamórficos, pero ahora la investigación que estamos realizando nosotros es de los green rocks, pero los que se forman debido a la alteración hidrotermal. Entonces tenemos esta sección de Evan Orban. Él también era investigador hasta el año pasado en el COATS, ahora está en Canadá en el Servicio Geológico. Entonces, otra forma de obtener green rocks, o sea, rocas verdes, es en los depósitos, en este caso los depósitos tipo pórfido. Esta es solamente una introducción a los depósitos tipo pórfido. Nosotros necesitamos una intrusión y esta intrusión va a generar el depósito, donde podemos tener diferentes tipos de alteración. Y lo interesante aquí, de lo que estoy hablando hoy día, es de este ambiente de Green Rock Environment, donde el depósito que normalmente va a ser de 1 kilómetro de ancho en promedio,
puede tener hasta 5 kilómetros de alteración, y esta alteración es lo que se denomina el green rock, que puede ser clorita, epidota, puede tener calcita, actinolita. Como ven acá tiene unas zonas donde más cerca al intrusivo es actinolita, luego tienes epidota y clorita. Pero no son los únicos minerales, ¿no? Tenemos otros minerales como los carbonatos, la pirita, la albita, magnetita. Y si se preguntan si la aplicación de estos, o si el estudio de estas alteraciones solo se aplica en pórfidos, ¿no? Se puede aplicar en pórfidos, en depósitos de skarn y OCGs epitermales. Entonces, hablando de los pórfidos, este es un esquema de Scott Halley. Dependiendo a la profundidad de formación de estos depósitos, las características de los pórfidos varían. No vamos a hablar de vendillas hoy, pero algunos pórfidos pueden generar texturas de solidificación, algunos pórfidos forman vetillas EDM, vetillas A, vetillas B, bandeadas, con moly, sin moly. Entonces, todos estos controles se tienen que estudiar, y antes de hacer todo este análisis de Green Rocks. Lo otro es que nosotros en la evolución del depósito vamos a empezar con la alteración potásica, que es feldespato biotita. Entonces, este path que está aquí, el A, vendría a ser como el común en los pórfidos, donde tienes alteración potásica y luego tienes una sobreimposición de alteración fílica. Y dependiendo al sistema, podríamos generar alteración argílica avanzada o no, depende, y también de acuerdo al pH, vamos a formar sí o sí alteración propilítica. Entonces, normalmente, si es que durante la universidad no tuvimos acceso a estas publicaciones, por ejemplo, de alteración propilítica, normalmente se dice que durante la alteración propilítica solamente hay un intercambio, como que es un metamorfismo donde se reemplaza la plagioplasa por la epidota y no existe ningún fluido o no se requiere de ningún fluido para que se forme la epidota. Entonces, actualmente sabemos que eso no es verdad. Existe un reemplazamiento, entonces no es solamente un metamorfismo el que forma la alteración propilítica. No es un intercambio iónico, sino que hay un reemplazamiento y hay un buen porcentaje de fluido magmático o fluido hidrotermal que genera la alteración propilítica. Entonces, este solamente es un ejemplo. Este es NORPAX, donde tienes una serie de pórfidos. Estas líneas azules están mostrando el venilleo. Este es un depósito cobre-oro. Entonces, de acuerdo a la escala, estos pórfidos son como unos dedos delgados. Entonces, la alteración es el típico modelo donde tienes bornita en el centro, tienes alteración potásica con magnetita, y a medida que te alejas del depósito vas a formar alteración propilítica. Entonces, vas a tener estos tipos de alteración. Por ejemplo, vas a tener vetillas, o van a estar sonados, o van a estar reemplazando a los fenocristales de feldespato. También puedes, o sea, dependiendo de la brecha y dependiendo de la composición de este host rock, el desarrollo de la alteración propilítica va a ser distinto. En el caso de por ejemplo, puedes tener vetillas, depende del control estructural que tienes también. Entonces, cada proyecto es independiente, pero se pueden tomar algunas características generales. Por ejemplo, están viendo un granito arriba. Entonces, ese es su equivalente de la alteración propilítica. Entonces, no solo que tengamos, el aporte del fluido hidrotermal va a ser mayor.
Y estos son los para mostrarles y algo muy clave, cómo cómo se forma, esto vendría a ser el estilo de alteración. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos parches. Acá simplemente está reemplazando todos los cristales en una diabático, podemos tener vetillas. Entonces, esta vetilla de aquí. Esta vetilla tiene epiota, tiene sericita. Entonces, si utilizan la clasificación clásica de vetilleo, ¿cómo clasificarías esta vetilla, no? Sería una vetilla D o esta, por ejemplo, que es solo cuarzo con carbonato y epiota. Entonces, acá es donde no cuadran los modelos, ¿no? Donde no puedes decir, esta es una vetilla D o es una vetilla A porque solo es cuarzo y el cuarzo es granular. Entonces, por eso tienen que registrar bien estos cambios. Entonces, ahora vamos a ver las aplicaciones de los Green Rocks. Una de sus aplicaciones es el Ore Deposit Indicator. Esto quiere decir que estos minerales de alteración nosotros podemos saber con la composición de con estas variaciones, podemos saber si estamos hablando de un... Y para que vean que no solamente es, o sea, no solamente hablamos de piota y clorita, ese gráfico que les estoy mostrando aquí es análisis de apatito. Entonces, estamos viendo el contenido que tienen de azufre y de sodio. Y simplemente con estos dos, o sea, no tienes que usar tanto Machine Learning, o sea, los que son bajos en todos estos zapatitos estarían relacionados a un depósito y los que no están simplemente son apatitos tal vez de otra época o no relacionados al depósito, porque los zapatitos son minerales accesorios que se pueden formar en cualquier roca ígnea. Además de esto, podemos hacer vectorización. Entonces, esto vamos a hablar luego en un ejemplo, pero básicamente lo que significa es de que nosotros podemos tomar muestras que pueden ser de stream sediment, pueden ser soil samples, pueden ser rock samples, pueden ser de sondajes. Nosotros con la composición de estos minerales podemos predecir el centro del depósito. ¿Ya? Eso significa vectoring. Indicará si de acuerdo a la composición de estos minerales, nos indicará si el depósito ya no solamente nos va a decir como si esta muestra es perteneciente a un pórfido y esta muestra no, sino ahora nos va a hablar sobre ya es un pórfido, pero esa alteración, esa epídota de esa alteración propilítica de ese porfio. ¿Cómo es el porfio? El porfio es gigante, es baja ley, es alta ley, entonces eso significa fertilidad. Entonces, cada uno de estos requiere de una diferente base de datos. Por ejemplo, el primero lo puedes realizar con 5 muestras. Esta lo puedes realizar con 8 muestras tal vez, pero esta de acá, la fertilidad. ¿Cómo sabes tú que tu depósito es fértil o no es fértil? La única forma, o una de las formas de saber si es fértil o no, es comparándolo, ¿no? O sea, yo tengo mis muestras de mi depósito, pero ¿y cómo son las epídotas de Jone de Cerro Lindo que tienen cloritas? Entonces, no solamente estamos hablando entre depósitos, estamos hablando de diferenciar tipos de depósitos y también del tamaño de estos depósitos. Ahora, acá era una pregunta, pero como hemos quedado en que no hay preguntas, ¿qué minerales dentro de los green rocks o dentro de la alteración propilítica
nosotros utilizaríamos, ¿no? O sea, sabemos que en un ensamble de alteración hidrotermal, por ejemplo, alteración propilítica proximal, tenemos clorita, epiota, calcita, que puede ser anquerita, dolomita, ¿qué más? Tienes magnetita, tienes sulfuros, puede tener bornita, pirita, calcopirita. Entonces, tenemos que ahora definir qué minerales vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo a la abundancia, o si es común o no es común el mineral, entonces, uno de los minerales bien comunes en las rocas verdes es la epiota. Entonces, este epiota, en su fórmula general, es un silicato, vamos a tener calcio, aluminio, hierro. Si es que esta epiota no tiene hierro, va a ser una zoisita, clinozoisita, que tal vez lo han visto en la universidad, que pueden ser rosadas o sin colores. Y también puedes tener allanita cuando tienes las tierras raras, o sea, serían unas epiotas enriquecidas en tierras raras. Entonces, eso sería respecto a la epiota. Respecto a la clorita, que es, si comparamos entre la epiota y la clorita, la química de la epiota es súper más sencilla, más fácil de trabajar, debido a que solo tenemos reemplazamiento en calcio, aluminio y hierro. Cuando hablamos de clorita, y es lo mismo con las micas, con la muscovita, estamos hablando de unas micas, entonces nosotros vamos a tener capas octaédricas, tetraédricas, espacios vacíos, y esto va a estar controlado por el Remax Substitution, que vendría a ser una sustitución, aquí está el Remax Substitution, donde tenemos que tener en cuenta las cargas que tiene. Si tenemos reemplazamiento en los octaedros, también va a haber un reemplazamiento en los tetraedros, y todas estas sustituciones dependen de la temperatura. Si han escuchado de alteración fílica, por ejemplo, sabemos que vamos a tener fengita o higuita. Ahora no voy a hablar tanto de eso, pero si hablamos solamente de clorita y epiota, obviamente la clorita es un mineral más difícil de trabajar. Otra cosa también es que la epiota, incluso en los pórfidos, siempre va a formar este tipo de cristales. Entonces, hacer ese tamaño, entonces va a ser sencillo de analizar. Luego vamos a ver eso. Y entonces, para la epiota se ha logrado hacer algunas interpretaciones, como no funcionó bien la epiota, entonces se tuvo que utilizar clorita. Y vale recalcar que estos dos no son los únicos minerales, pero actualmente son los que cuentan con mayor cantidad de datos en las databases. También existe algo de pirita y magnetita, especialmente en los depósitos IOCGs. Entonces, queremos nosotros iniciar el análisis, suponiendo que ya hemos realizado una caracterización de todo el demás. O sea, esto no es simplemente colectar una muestra verde en algún sondaje, o sea, tienes que tener el contexto clave asegurado. Entonces, por ejemplo, esta muestra, o sea, no necesitas revisar 1000 metros de sondaje para elegir una muestra. Simplemente, incluso la complejidad de unos 15 centímetros de largo. Entonces, esta alteración aquí que pueden ver no es homogénea. Entonces, primero, aquí tendríamos una venilla de clorita preexistente con magnetita, calcopirita. Estos epíotas están en la matriz. Tenemos una venilla de pirita. Entonces, por lo menos de esta muestra, podemos decir que tenemos múltiples eventos. Entonces, si nosotros no sabemos
si esta epiota fue anterior a esta biotita, si esta venilla de pirita con epiota es posterior o es preexistente, por ejemplo, esta venilla de pirita. El análisis que nosotros hagamos de la química o de la composición de la muestra, no significar nada a la hora de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, la epiota y la clorita se pueden obtener por metamorfismo regional. Se puede obtener por simplemente un batolito, un cuerpo batolítico va a generar su halo de alteración. Y justo después de esta alteración se puede formar un depósito tipo pórfido o cualquier otro tipo de depósito. Entonces, es posible tener en un simple depósito múltiples generaciones de alteración o de minerales verdes. Entonces, si no caracterizamos bien primero la muestra, no vamos a saber qué estamos analizando. Entonces, el primer paso para los green rocks es caracterizar la alteración, caracterizar el depósito. Una vez que seleccionamos la parte en donde estamos interesados o cada una de las fases de green rocks que estamos interesados, realizamos el laser mount, que es una muestra como para sección pulida, pero más pequeña, son 25 milímetros, que se vuelve así, que se utiliza un epoxi. Entonces, este sería el primer paso, que sería el sample selection para green rocks. Entonces, ahora que ya sabemos, por ejemplo, que esta epiota es dentro de las epiotas, esta sería la segunda fase. Tenemos una fase en la matriz, que es la primera fase de epiotas. Tal vez tenemos reemplazamiento de cristales, entonces cada uno de esos van a ser estudiados. Es esto, es láser. Luego vamos a ver cómo funciona esto, pero esto sería a nivel del microscopio, son 30 micrones. Esta imagen es una imagen a una esfalerita que lo tomó Jay acá en el COATS. Entonces, simplemente es para que vean, o sea, que el láser es como hacer un disparo a la muestra, entonces va a quedar un agujero, ¿no? Y eso también sirve para el control de calidad, si se está desperdiciando material o si se realizó bien el láser, ¿no? La ablación láser. Equipos de láser ablation aquí en el COATS. Este es el láser. El láser está conectado a un equipo de ICP-MS, que sería el espectrómetro de masa, que este es el que nos va a dar todas el que produce o el que destruye la muestra, ¿no? Si lo vemos de cerca, simplemente la muestra que les mencioné hace un momento de 25 milímetros va aquí. Esta muestra es pistoleada, se podría decir, por el láser a más de 2000 grados. Para esto se utiliza argón. Entonces, si nosotros tenemos la muestra de 25 milímetros, vamos a tener el láser. Y esta conexión al ICP-MS va a hacer que detectemos la composición. Entonces, normalmente cuando hablamos de laser ablation, hablamos de trace elements, hablamos de elementos traza, hablamos de, por ejemplo, ya podríamos hablar del cobre, por ejemplo, en 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, y esto no se puede identificar, por ejemplo, si utilizamos el Electron Microprobe o el SEM. Por eso es por eso es la importancia del láser. Algo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, es que estamos tratando de, con el láser ablation, calcular los elementos mayores también. Por ejemplo, sodio, sílice, todos esos minerales mayores que normalmente no se utiliza para eso la data del láser. Este es un ejemplo de la data que obtienes luego de utilizar el láser ablation.
Entonces, ¿cuál es una de las? Esto vendría a ser laser ablation. Y si comparamos con data de SEM, no sé si alguna vez han visto el SEM. Entonces, la principal diferencia entre estos dos métodos o entre estos dos resultados es que el SEM nos da elementos mayores. Por ejemplo, en este caso tenemos oxígeno 48, aluminio 20, fósforo, estroncio 9%, bario 5 y siempre en porcentaje, ¿no? Entonces, lo mínimo que tenemos es magnesio y potasio. Entonces, con estos elementos de aquí, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué información obtenemos de este método? A ver, si tienes oxígeno, aluminio, fósforo, estroncio, bario, ¿qué minerales? ¿No? Esa sería una pregunta. Entonces, la respuesta serían fosfatos, sulfatos de aluminio. En este caso serían APS minerals. Podría ser suambergita o woodhouseita, que no son minerales que se hablan mucho, pero son muy comunes en las alteraciones propilíticas, fílicas y advanced con alunita, que en grande, en general, vendría a ser parte de la familia de las alunitas, ¿no? Pero, pero llegamos hasta eso, llegamos hasta saber la composición o saber el nombre del mineral y luego algunos elementos que vendrían a ser menores, ¿no? O sea, podríamos decir que tenemos flúor o tenemos calcio, que tal vez sea alto o tal vez sea normal. ¿Cuál es la diferencia con el ACPMS? Uno, que tenemos toda esta cantidad de elementos que pueden ser 40 a 45 dependiendo del mineral y a la calibración. Entonces, esto nos permite no solamente identificar el mineral, sino también podemos estudiar todas las tierras raras, podemos estudiar todos los elementos, todos los trace elements, inclusive en PPBs, dependiendo al elemento. Entonces, como que obtenemos o vamos a obtener información que antes sin este método no podríamos obtener. Existen publicaciones de estudios de química de la magnetita en depósitos IOCGs, y esta data solamente es Electron Microprobe o SEM, o sea, que han detectado, por ejemplo, que el vanadio es alto cuando estás cerca o más proximal a los depósitos IOCG. Si te alejas, aumenta el níquel. Y eso, entonces, no se necesita descartar el método, simplemente evaluar tu proyecto y ver cuál es mi objetivo primero, ¿no? Y luego recién escoger el método. No, hay algunas limitaciones también que tienes con el ICP. Por ejemplo, si estás interesado en boro o en litio, tal vez sería mejor que utilices el Electron Microprobe y no el ICP-MS. Bueno, entonces, una de las aplicaciones para los Green Rocks sería, esta es una imagen satelital del sur de Perú, es Tacna. Entonces, para los que todavía no han practicado o no han trabajado, el sur del Perú es un lugar excelente para pórfidos del Paleoceno, por ejemplo, Mioceno, dependiendo de la región. Lo que pueden ver aquí es este color marrón claro, es cobertura postmineral del Mioceno. Entonces, si estamos viendo acá 10 kilómetros, aquí en toda la imagen estamos viendo unos 30 kilómetros, 25 kilómetros. Y algo común en el sur del Perú es que esta cobertura puede ser fácilmente 500, 700 metros de espesor. Entonces, si nosotros hacemos una exploración regional aquí de suelos, por ejemplo, o de rocas, no va a tener mucho sentido colectar muestras aquí, a menos que queramos hacer litogeoquímica o algo de eso. Pero si vamos directo a las alteraciones y a buscar anomalías de estos elementos cobre, plata, zinc, muchas veces se va a ir a las quebradas y en estas quebradas se va a tomar muestras de sedimento. Si existe algún afloramiento de la roca encajonante que no sea postmineral, se va a mapear, entonces algo que les va a pasar si es que van al sur es que van a encontrar los volcánicos, normalmente andesíticos,
bueno, pueden variar, pero van a encontrar epiota, y van a encontrar clorita, y van a encontrar venillas de calcita. Y, y tal vez sea el único afloramiento que encuentren en 1, 2, 3 kilómetros. Y como les mencioné sobre la escala, pueden encontrar un afloramiento aquí, otro afloramiento aquí. Bueno, en el mejor de los casos, toda la quebrada va a ser afloramiento de una roca que no es postmineral. En la otra quebrada va a pasar lo mismo. Entonces, entre ambas quebradas van a tener unos 7 kilómetros. Y nosotros sabemos que un depósito mineral puede estar simplemente en 1 kilómetro. Que sea 1 kilómetro por 1 kilómetro, ya es un depósito grande. Entonces, si nosotros tenemos 7 de aquí a aquí, acá no encontramos nada de mineral y aquí tampoco nada, nos vamos, pero al medio podría estar, ¿no? Podría estar el 1% de cobre o oro, lo que están buscando. Pero entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Si analizamos la roca, no vamos a tener anomalías de nada, bajas anomalías, posiblemente menos de 50 o tal vez 50 ppm de cobre, pero vamos a tener alteración. Entonces, podemos estudiar estas alteraciones que normalmente cuando vayan, si encuentras un volcánico antiguo y tiene epíota, clorita, calcita, no es tan sencillo decir, es alteración propilítica, este es el halo, y ahora como tenemos el halo, hay que perforar sobre el postmineral, que sería aquí, y ahí va a pasar el depósito, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser simplemente metamorfismo regional, o simplemente la cordillera que ha generado este fluido, o algún cuerpo, tal vez un intrusivo gigante que esté al norte o al sur, va a ser el que te va a generar esa alteración. Entonces, algo muy fácil de hacer aquí es esas pocas muestras que tienes, no importa de sedimentos o de lo que sea, se puede hacer química mineral. Entonces, la química mineral no es algo que debería hacerse después de perforar o cuando ya el proyecto está avanzado, sino inclusive en las primeras fases de exploración en Greenfield se podría utilizar los Green Rocks, y así es como se está utilizando actualmente, ¿no? Las empresas están, si van al campo a tomar muestras de sedimento, ya están buscando zircones, están buscando epiota, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un depósito aflorando en algún momento, como en el Paleoceno, donde tenemos la alteración con alunita, o puede ser alteración fílica o propilítica. Esto pasó en el Paleoceno, luego nosotros tenemos el depósito, vamos a tener una cobertura postmineral que podría ser 700, 800 metros. Y luego de eso, actualmente nosotros tenemos esta superficie, y entonces esto sería una cobertura postmineral donde nosotros como exploradores vamos a proponer sondajes para esta profundidad, y esperando no encontrar nada en los primeros 500 o 700 metros o 1000 metros. No van a ser muchos sondajes los que vamos a proponer, posiblemente uno, a veces dos, a veces tres. Entonces, vamos a tener información aquí en estos 3 sondajes, y tal vez los 3 sondajes no van a tener nada de ley, pero al menos van a estar alterados. Entonces, tenemos que obtener la máxima información posible de cada uno de estos intervalos. Esto también ha pasado en Australia. Este es Cadia, está en el este de Australia, que es en el belt de pórfidos de Australia. Este es un depósito de cobre-oro, es un pórfido de cobre-oro. Y lo que se observa aquí es que el depósito, había muchas labores cerca del depósito y nunca descubrieron el grande, que sería Cadia, el pórfido. Y a pesar de que la cobertura solamente tenía unos 10, 20 metros de espesor, igual no se pudo descubrir hace 20 años más o menos. ¿Ya? Entonces,
uno de los casos de estudio, ejemplos de rocas verdes, vendría a ser el depósito Batu Hijau, Indonesia, donde, como les mencioné, no miren la escala, es 1000 metros, es 1 kilómetro, entonces el depósito con ley solamente es esta área de color rosado. Y otra cosa que los exploradores siempre tienen en cuenta es la pirita, ¿no? O sea, si tienes pirita, estás como que dentro del depósito. Entonces, este límite de color rojo es el halo de pirita. Entonces, acá tenemos pirita. Entonces, ¿qué pasa fuera de esto? No tenemos ningún sulfuro en la roca caja. Si analizamos... si tomamos muestra de roca, tampoco tenemos una anomalía, o sea, ya no hay anomalías. Y lo que se hizo aquí fue tomar muestras para clorita desde el centro del depósito hasta 5 kilómetros, hasta 6 kilómetros alejándonos del depósito. Y lo que se necesita antes de cualquier cosa de estas es un mapeo, ¿no? de alteraciones. Entonces, lo que se llegó fue que el centro, donde está el depósito, tiene alteración potásica con biotita. Luego tienes una actinolita, que sería la subzona. Luego tenemos epídota en venillas y luego solamente vetillas, epídota reemplazando la caja y ya no vetillas, ¿no? Entonces, algo que tenemos aquí, que podemos notar a medida que nos alejamos, es que para estos elementos, que serían lo que normalmente nos enseñan a utilizar cuando hacemos mapas de anomalías para el arsénico, para el bismuto, manganeso, todos estos elementos, los comparamos si vemos el valor del epídota en cada uno de estos puntos, pues acá estamos comparando el valor de estos elementos en rojo y en negro está el valor de esos elementos en el análisis de roca. Entonces, como se puede ver, todos estos elementos están enriquecidos en el epídota, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, hablamos del antimonio. El antimonio va a tener menos de 1 ppm en el análisis de roca, pero si en esa misma muestra hacemos la química del epídota, vamos a tener 10 ppm. Entonces, esto nos va a permitir identificar características o depósitos que antes no podían ser identificados porque solamente teníamos la descripción del geólogo. Normalmente nosotros, o sea, obviamente vamos a decir pirita diseminada o no se encontraron sulfuros, entonces todas estas muestras de aquí que están fuera de los halos quedarían así, o sea, solamente como epídota reemplazando, pero ya con este análisis de la química del epídota o de la clorita, nosotros vamos a poder tener nueva información para hacer nuestras interpretaciones. Entonces, como estábamos conversando del antimonio, cuando estamos cerca al depósito, el antimonio está bajo, está en 2 o 0,4 ppm y a medida que nos alejamos del depósito incrementa el antimonio. Lo mismo pasa con el cobre, que estamos hablando de la clorita. Entonces, y esto es algo bueno, ¿no? Porque entonces esto quiere decir que cuando tengamos nosotros 300 ppm de cobre en una clorita, podemos nosotros predecir a qué distancia estamos del depósito. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos hacer este tipo de diagramas donde se compara la concentración de los elementos versus la distancia desde el centro. En este caso se está considerando el centro y tenemos información hasta 3.5 kilómetros del centro. Como tenemos nosotros un grupo de elementos traza, se puede realizar estas gráficas para todos los elementos y se pueden utilizar ratios, podemos dividir
a ver qué pasa si dividimos, por ejemplo, antimonio y manganeso o antimonio y cobre, qué pasa con estos valores, ¿no? Entonces, y no solamente podemos utilizar esos elementos traza, podemos utilizar, por ejemplo, titanio. El titanio es alto, por ejemplo, cerca de la zona mineral, y luego decrece hasta los 2 kilómetros, luego se incrementa nuevamente. ¿Ya? También tiene una explicación. Y acá arriba estamos viendo el análisis de la roca. Entonces, si nosotros, esto de aquí es bastante importante, porque esto quiere decir que si nosotros tenemos datos del análisis de roca en el depósito en superficie y plotemos titanio, del centro del depósito y alejándonos en todos los subfases de la alteración, el titanio siempre es constante. Entonces, no obtenemos ninguna información para vectorizar, o sea, no sabemos, el titanio no le está pasando nada en la roca total. Pero en la clorita, solamente analizando la clorita, el titanio es alto en la clorita, cerca al depósito y decrece a medida que nos alejamos. Entonces, esta es una muy buena comparación y donde se puede ver la utilidad, ¿no? El por qué se debe utilizar la química de los minerales. Como les mencioné, podemos hacer ratios, podemos incrementar tal vez el ángulo. Entonces, si hacemos titanio entre estroncio en clorita, tenemos esta recta donde, por ejemplo, ¿no? Si nuestro ratio titanio-estroncio es 100, estamos a 1 kilómetro de distancia del depósito. Y si nuestro ratio fuera 10, estamos a 1400. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro propio proyecto y nuestro ratio titanio-estroncio en cloritas nos sale 1000, que sería aquí, estaríamos a menos de 1 kilómetro del centro. Entonces, básicamente sería como que lo más simple de interpretar, ¿no? para exploración. Y ahora hablando de Resolution, vamos a hablar un poco del pórfido de Resolution en Estados Unidos, es donde también yo estoy realizando, uno de los sitios donde realizo la investigación. Este gráfico está mostrando el tonelaje de cobre y la ley. Seguro si lo han visto esto. En rojo estoy mostrando todos los depósitos masivos, sulfuro masivo. En azul están todos los depósitos tipo pórfido. Y en verde los IOCGs. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a clasificar a los depósitos como gigantes, supergigantes, medianos, pequeños, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, los sulfuros masivos no son gigantes, no son depósitos de gran tonelaje, pero tienen muy alta ley, normalmente mayor a 1% en el caso de cobre. Entonces, ellos se van a ubicar aquí, ¿no? Si vemos dónde está Resolution está aquí. Estoy seguro que es los que están interesados en pórfido les va a parecer un depósito muy interesante. ¿Por qué? Porque es un depósito gigante. Tenemos 1.7 billones de toneladas. Ya, eso es grande. O sea, desde ahí ya sabemos que es por lo menos el doble o el triple de Toquepala. Entonces, estamos hablando de un depósito gigante. Y lo que no es común, y lo importante del depósito es de que es 1.5 de cobre, que vendría a ser alta ley. Y algo más que no voy a mencionar porque no tengo una diapositiva de eso ahora, es de que esta ley no se debe a enriquecimiento secundario. Entonces, no tenemos leach cap, no tenemos calcofina secundaria. Todo es hipógeno. Entonces, esa es la importancia de Resolution. Lo que lo hace no es único, pero es una subfamilia de los pórfidos que vendría a ser pórfidos enriquecidos o pórfidos de alta ley en hipógenos, ¿no? Entonces, Resolution está aquí. Este es el Superior District, sería el distrito minero superior. ¿Qué es lo importante aquí? Que tenemos magma. Magma fue una mina que ahora ya está cerrada, pero fue una mina de muy alta ley que duró más de 100 años su explotación y
en todas estas rocas paleozoicas tenemos, sí pueden ver esas vetas rojas, son vetas de alta ley de cobre y plata. Entonces, este ha sido un distrito minero muy conocido en Estados Unidos. Y Resolution fue descubierto recién en el 2005. Y no fue descubierto debido a estas vetas, sino fue descubierto debido a las labores subterráneas en este depósito magma. Y se descubrió por perforación. Solo estaban explorando por algunas vetas y encontraron el pórfido, ¿no? Entonces, como ya mencioné, Resolution es un depósito gigante con alta ley. También tenemos otro pórfido en la región que es el Superior East, que también tiene 0.9 cobre, pero es más profundo que Resolution, o sea, todo este crema de aquí es la cobertura postmineral. En el caso de Superior East es hasta 1200 metros. Entonces, recién en 1200 metros tenemos roca con alteración, entonces muy profundo, pero o sea, no se descarta que podría ser económico en algún momento. En el caso de Resolution, también podemos ver vamos a ver esta sección, es el depósito. Entonces, esta es la sección que pueden encontrar en Hank de 2012. En esta sección pueden ver que tenemos 1 kilómetro de cobertura postmineral. Tenemos 700 metros de alteración propilítica de volcánico. Y si vemos las alteraciones, tenemos alteración propilítica y tenemos alteración fílica. Entonces, en este depósito en específico, como pueden ver aquí, bueno, no se ve aquí, pero acá, este verde que ven como volcánico, todo este verde la alteración es alteración propilítica. Entonces, aquí tenemos 500 metros, tenemos como unos 5 kilómetros, 2,5 a cada lado de alteración propilítica. Y también tenemos calizas, entonces también tenemos skarn. Entonces, se realizó solamente les estoy mostrando aquí 4 ejemplos de la alteración propilítica en el depósito. Entonces, como pueden ver, no es lo mismo, no son iguales a pesar de ser del mismo sondaje. En la primera imagen, sí, el rosado que pueden ver ahí es anhidrita. O sea, ya solamente hablando de piedota, acá tenemos parche de piedota, entonces como una alteración débil. Acá todavía tenemos la roca fresca, pero igual epídota, reemplazando algunos clastos, que es más pervasiva, con algo de sílice y magnetita. Y aquí también es calcita con epídota. Entonces, como les mencioné, en el caso de hacer fertilidad, nosotros no podemos hacer fertilidad si solamente sabemos o tenemos nuestros datos de nuestro depósito. Necesitamos comparar nuestro depósito con todos los demás depósitos. Entonces, si nosotros utilizamos al Teniente, Quebrada Blanca, Ojina, Batujillao, que ya les mostré, tenemos Endeavor, que sería North Parks, y también las epíotas metamórficas y ahora Resolution, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el arsénico? El arsénico en el Teniente pasa los 100 ppm y el Teniente es un depósito económico. Entonces, todos estos depósitos son económicos, son gigantes, gigantes de cobre moli, los 3 primeros, gigante de cobre oro, el Batujillao. Tenemos depósitos pequeños como este Endeavor 48 y 26, que es North Parks, que es en Australia. Son depósitos pequeños, pero tienen alta ley en oro y cobre, con bornita, entonces igual los hace económicos, pero en este caso que estamos comparando tamaños, para los gigantes de cobre moli y cobre oro, el arsénico es alto. ¿Dónde está Resolution? Resolution está en 30 ppm, entonces sería un depósito gigante de cobre moli y acá es fácil de discriminar o eliminar
a la epidota metamórfica, ¿no? Porque la epidota metamórfica va a tener solamente hasta 1, 2, 3 ppm de arsénico. Lo mismo pasa, tiene el mismo comportamiento tiene el antimonio. El plomo no es un elemento muy bueno para hacer esto. Igual el manganeso, litrio, aumenta en el metamorfismo. Entonces, esto sería fertilidad. Esta es una forma de ver. Otra forma de ver es cuando ya hemos identificado cuáles son los elementos que nos están ayudando a identificar, que en este caso, como hemos visto, es el arsénico y el antimonio. Podemos plotear arsénico-antimonio y, y decir, ¿no? Todos estos puntos que están aquí, los grises, son señal de pórfido, se podría decir. Entonces, mientras plotee ahí va a ser pórfido, ya está bien. Eso es una, ese es el porphyry indicator. O sea, mientras mis muestras, los contenidos de mis muestras de arsénico y antimonio ploteen dentro de estos puntos grises, estoy en un depósito tipo pórfido, ya está bien. Ese es el primer paso. Ahora, el siguiente paso es, mi depósito es pequeño, es grande, ¿no? Entonces, en el caso de resolution, todo plotea en esta zona. Entonces, estamos hablando de un pórfido y que es gigante, ¿no? ¿Y qué son los azules? Y esto es interesante porque solamente estamos hablando de epidota. Entonces, en resolution, como les mostré, tenemos esta roca caja, esta, nosotros tenemos esquistos verdes, tenemos diabasas que tienen 1.5, sería 1.000 millones de años. Entonces tenemos rocas antiguas. Entonces lo que se ha identificado es de que algunas de estas epídotas, bueno, no en este caso, sino en otras, en el host rock antiguo, tenemos epídotas que son metamórficas y que se han datado y su edad es esa, ¿no? Es 1056, 1064 millones de años. Entonces, los geólogos viendo un dique, por ejemplo, con epidota, simplemente podrían decir propilítico, ¿no? Pero ya con este análisis donde se puede ver que los metamórficos las epídotas metamórficas tienen bajo contenido de antimonio y arsénico, y además se ha datado por uranio y plomo las epídotas y se tiene que son antiguas, porque la edad de resolution es 56 millones de años, entonces es bastante fácil de diferenciarlas ya con estos datos, pero sin estos simplemente todo sería alteración propilítica. Entonces esto es fertilidad. Respecto al vectoring, esta es la misma sección que les mostré hace un momento. Estas son las muestras de epidota que tenemos en el depósito. Entonces, con los ratios que mencioné de titanio-estroncio, nosotros podemos calcular la distancia. Por ejemplo, para esta muestra, el ratio entre titanio y estroncio fue 24, entonces simplemente utilizamos esta fórmula, que o sea, es fácil de calcular con la pendiente y la recta. Entonces nosotros vamos a plotear esferas para cada una de las muestras, y donde se intersectan las esferas es el centro. Entonces es como que suena simple, pero en este caso se hicieron con 9 muestras. Esto se llama blind test, que es un test ciego, o sea, la empresa te da 9 muestras y te da las coordenadas. No puedes ver, esto ya es de interpretación, pero la empresa te da 9 muestras y sus coordenadas y te dice dónde está el centro, ¿no? Entonces, en este caso, se le dijo a Río Tinto que este es el centro y esa es la ubicación de las muestras, ¿no? Estas son las muestras, las mismas que están viendo ahí, acá, ¿sí? Y esta envolvente roja de aquí es el 1% de cobre. Entonces, este test fue hecho por Río Tinto al Coates en el 2012. Entonces, a partir de ese momento, Río Tinto entró a ser un sponsor o un partner del Coates, debido a que pudo identificar el centro del depósito. Además de eso,
Acá solamente se está mostrando, este es el paper de Dave Cook 2020. Aparte de esto, acá ya se está mostrando solo el centro, pero también se identificó otro centro que era por acá, porque estamos viendo, acá solo estamos viendo en 2D, pero si lo vemos en 3D, hay otro centro, y ese otro centro actualmente también está siendo perforado y son unas vetas epitermales de alta ley. Entonces, el método puede ser desarrollado aún más debido a que, por ejemplo, estamos utilizando esferas, ¿no? Pero ¿por qué utilizamos esferas si los depósitos tienen control estructural y tienen alguna dirección preferencial para la mineralización? Y las alteraciones no se desarrollan igual en todas las direcciones. Entonces, utilizar esferas es como que considerar que todo es ideal, pero aún así funciona, ¿no? Entonces, no es descartar, sino simplemente es mejorar lo que se tiene actualmente. Y esto hablé de pórfidos bastante porque también esto es lo que se aplica en lo que tenemos bastante en Perú, que nosotros somos expertos en esto. Pero también podemos hablar de depósitos de oro, orogénico, nosotros que no necesitamos una intrusión, sino simplemente compresión para que se formen. Entonces, en los depósitos orogénicos también vamos a tener oro, vamos a tener pirita, vamos a tener magnetita, hematita y aquí, ¿no? Si pueden ver esta imagen, tenemos clorita. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer química de la clorita para vectorizar, para saber si el sistema de oro es fértil, si es gigante o no, es subeconómico o no es económico? Otra cosa, hablando de las rocas verdes en los depósitos de oro, también normalmente se asocian la deposición de oro con la formación de estas rocas verdes, que en este caso, al menos en estos dos ejemplos, esta es la fuchita, que como les mencioné al inicio, era mariposita, pero cuando ya sabes qué mineral es, sería una fengita rica en cromo. Entonces, normalmente esta alteración está asociada a la deposición de oro en África y en Australia. Entonces, se puede hacer bastante química mineral todavía. Ahora está más enfocado en los pórfidos y en el caso de depósitos epitermales en alunita, pero dependiendo al país y a la universidad se tienen diferentes enfoques, ¿no? En el caso de Australia, todos los depósitos gigantes de oro están en Western Australia, entonces la Universidad de Western Australia es la que investiga esto bastante. Y esta es solo una foto donde pueden ver un intercepto de oro nativo. Y ya, o sea, claro, es oro nativo, pero la alteración que tienes aquí es clorita. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora de las aplicaciones de la química de la clorita se pueden aplicar a los depósitos de oro. Entonces, tal vez no hay información de esta muestra, pero tal vez esta clorita tenga la mayor concentración de arsénico y antimonio. Entonces podrías correlacionar la alta concentración de antimonio y arsénico y tal vez plomo y muchos otros trace elements con la deposición de alta ley de oro. No se sabe, pero es el potencial uso futuro de esto, ¿no? Si quieren saber más de este depósito, pueden visitar Mincor Resources para sus publicaciones, ¿no? Tenemos 0.20 metros con más de 7.000 gramos por tonelada de oro. Entonces, una recomendación sería que cuando vean estas altas leyes, vean el ensamble, ¿no? Y así pueden ir acostumbrándose a identificar la alta ley y sus características. Sería todo por esta presentación. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias al doctor Takeshi. Bueno, al parecer hay algunas preguntas en la caja del chat. ¿Le parece bien si yo la voy leyendo, doctor, y usted la responde?
¿Tú lo vas a leer? Sí, ¿le parece bien o preferiría leerla de usted? Sí, está bien. Ok, perfecto. Tenemos la primera pregunta de parte de Francisco Landa de México y su pregunta es la siguiente. ¿Podría hablar un poco más del software que utiliza para identificar los núcleos de los depósitos? El software. Sí, el software se llama Locator, Locator. No estoy seguro si es software libre porque es un programa desarrollado por el Codes. Entonces, tal vez buscando en la página del Codes, pero lo que yo pienso ahorita es de que no es todavía público, pero se piensa hacer, lo que escuché es de que podría hacerse por ejemplo, un plugin o una extensión en el LeafRoot donde tú puedas trabajar tu data de química mineral y utilizar en cualquier software como Datamine, MindSci o LeafRoot, ArcGIS, pero creo que sí, creo que no es público todavía. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte de Brian André Ortiz. Le dice que es una excelente presentación y la consulta es la siguiente. ¿Existe alguna variación en las características de la zona propilítica en un sistema pórfido según la composición del magma precursor, ya sea más félsico o más máfico? Um, sí, sí, o sea, es lo que mencioné, ¿no? O sea, primero antes de hacer los Green Rocks tendrías que tener una buena definición de bueno, en este caso, um, cuando Brian pregunta sobre si puede ser más félsico o si es más máfico, tendrías que tener, depende de la información que tengas, por ejemplo, en algunos depósitos puedes tener los pórfidos aflorando o puedes heredar un depósito que alguien ya lo ha analizado, ya lo ha muestreado. Entonces podrías tener dataciones, por ejemplo, ¿no? Saber si el pórfido más antiguo es más félsico. Bueno, la evolución normal sería que evolucione de intermedio a félsico. Entonces, dependiendo a esto y a la roca caja, que también es importante, porque normalmente siempre se habla solamente de la composición del magma, pero ya en el depósito, en ese nivel del depósito, ya también entra en bastante consideración la roca caja. Por ejemplo, si tenemos unos volcánicos intermedios o unas lutitas carbonosas, no vamos a formar epídota, vamos a formar pirrotita con actinolita. Y esta alteración va a ser extensa, o sea, va a ser unos 500 metros. Entonces ya no necesitarías hacer química del epídota o de la clorita, sino de la actinolita. Entonces, y además de eso, si el contenido de agua también va a permitir que formes, por ejemplo, clorita y no epídota, o vas a formar más plagioclasas. Sí, entonces la respuesta a eso sería que puedes, que sí o sí tienes que considerar, obviamente, porque dependiendo a los minerales que tú tengas, vas a formar, estos minerales van a ser reemplazados por otro ensamble mineral. Entonces, eh, sí o sí tienes que caracterizar y luego tienes que caracterizar el ensamble y luego del ensamble tienes que diferenciar si es que es una asociación mineral, si es Mineral Association, o sea, si por ejemplo tienes una magnetita con pirita y carbonatos, entonces es posible que esos tres minerales se formen al mismo tiempo o no, entonces así vas a poder trabajar mejor los trace elementos. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte de Cristian Núñez. Para las muestras de ICP, ¿hay que marcar con círculos donde mande hacer el láser o trituran la muestra? Eso no, seguro no. Bueno, buena pregunta, porque por eso puse el diagrama. No sé si me pasé del tiempo, porque era media hora que tenía que hablar, pero a ver, la disculpa si me pasé muy rápido. El ICP, sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Todavía. El ICP está aquí. Este es el láser.
Entre el láser y el ICP hay una conexión con unos tubos que se ven aquí también, este tubo. Entonces, la trituración de la muestra o la destrucción de la muestra es realizada por el láser. Por eso es LA, que es el Laser Ablation. ICPM o sea, el ICPM es el mismo de siempre, pero el modo en que se obtiene la muestra no se tritura, ni se disuelve, ni se usan ácidos, sino no se usan 4 ácidos. O sea, en lugar de utilizar los 4 ácidos, se utiliza el láser. ¿Qué hace el láser? Destruye la muestra y luego transportamos la muestra por estos cables hacia el ICP. Entonces, ¿qué le hace el láser a la muestra? Esto le hace el láser a la muestra. O sea, la muestra era así, planita, porque así se prepara. Está pulida, esta es una muestra pulida. Entonces, el láser genera esto, es un hueco, o sea, lo quema, se podría decir tal vez, y de acuerdo a la calidad del disparo, la pared, como pueden ver aquí, es un círculo perfecto, ¿no? Y si observan dentro del círculo, acá hay 30 micrones de diámetro. En profundidad, también nosotros escogemos esa profundidad. Entonces, si fuera 30 también de diámetro, estaríamos hablando de un círculo aquí, y hacia adentro 30, estaríamos hablando de un cilindro. ¿Pueden ver partículas dentro? No, está limpio. Fuera, ¿qué tenemos? Tenemos como un anillo. Y acá seguro pueden ver unas partículas, ¿no? Unas partículas que están aquí. Y también como un halo. Entonces, el disparo va a generar, o sea, el láser se va a llevar la muestra al analizador, pero si no es de calidad, o dependiendo también al mineral, porque no es lo mismo disparar a un sulfuro y a un silicato. Entonces va a quedar esto de aquí son las partículas que estuvieron acá, que se han caído. Yo tengo otras imágenes, por ejemplo, analizando moscovita, donde se puede ver como un volcán, ¿no? O sea, las partículas más grandes están cerca a este láser, a este beam, a este disparo, y a medida que te vas alejando del disparo, vas obteniendo partículas más pequeñas, que es lo mismo como un volcán. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? O sea, el láser reemplaza no se tiene que hacer trituración ni tampoco ninguna digestión por ácido. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte de María Tuiro. En la zona ya de exploración, cuando se ha hecho un barrido geológico completo y no se ha encontrado más que las alteraciones propilíticas en diferentes puntos, ¿qué criterios se pueden tener en cuenta para realizar el muestreo de los minerales de píotas o cloritas? A ver, ya realizaron el muestreo. ¿Dice qué muestreo, qué tipo? O sea, si es de sedimentos o de roca. A ver, le repito, dice, en la zona ya de exploración, cuando se ha hecho un barrido geológico completo y no se ha encontrado más que alteraciones propilíticas en diferentes puntos, le pregunta, ¿qué criterios se pueden tener en cuenta para realizar el muestreo de los minerales de píotas o cloritas? Ya, entonces, primero, el caso sería que no tienen sulfuros, ¿no? Y lo otro sería qué minerales accesorios, aparte de la epiota y de la clorita, tienen. O sea, si solamente es clorita epiota y no hay magnetita, no hay carbonatos, porque, o sea, la idea de todo esto es hacer un análisis integrado, ¿no? O sea, si, por ejemplo, o sea, mi recomendación sería, si ya invertiste en generar todos este epoxi que ven aquí, esta muestra, tiene un costo de preparación, ¿no? Entonces, si ya invertiste esto y ya estás mandando a analizar por clorita y epiota, y no sabes que tu muestra tiene carbonatos, ya, o sea, te van a analizar epiota y clorita y podías hacer tranquilamente de repente isótopos de carbono, isótopos de oxígeno en los carbonatos, podías mandar a datar si es que tienes circones. Entonces, o sea, obviamente que primero, antes de todo, tiene que haber una caracterización. Si es que, dependiendo de la experiencia de los geólogos en campo, se podría realizar así simplemente. Lo otro sería hacer un mapa, por ejemplo,
un escaneo a toda la muestra y tener ya, o sea, cuál es mi ensamble mineral y poder, o sea, el primer criterio sería cuál es tu ensamble aparte de piedra clorita. Luego, si es que ya, o sea, poniéndonos en el ideal que solamente tengo epideta y solamente tengo clorita, y más difícil aún la muestra es de sedimentos. Entonces nosotros tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ya no sería como esta muestra que está ahí, sino nosotros tenemos que triturar la muestra y hacer una selección de solamente epiotas. Sería un análisis de granos de epiota. O sea, es como que cada proyecto, o como preguntan, no sé, cuáles son las condiciones de tu proyecto y cuál es la disponibilidad de muestras que tienes, se vería la mejor forma de analizarlas, de utilizar los green rooms. Gracias, doctor, nuevamente. La siguiente pregunta viene por parte de Rosemary Delgado. Muchas gracias por la presentación. ¿La fórmula del Blink test es aplicable a otro tipo de yacimiento pórfido? Por ejemplo, un estudio nuevo del teniente varía la fórmula. ¿A qué se debería? Sí, esto también, bueno, esa pregunta, gracias Rosemary por la pregunta. Eso es bueno porque, o sea, ya, por ejemplo, ahora después de esta charla se les ocurre, ya, tengo mi proyecto, puedo hacer Green Rocks, pero ¿cuál es la experiencia que tengo? Los papers que hay en la red de Dave Cook, también hay del Museum de London. Pero algo importante que les puedo decir es de que en estos papers ya está la interpretación final, o sea, ya pasó el control de calidad y ese control de calidad es el que no está publicado. O sea, ya tú haces el láser. ¿Y cómo sabes que está bien? O sea, está dentro de tus rangos. ¿Saben cuánto es el rango de titanio que puede contener una epiota? Si el análisis me sale 20.000 ppm, ¿está bien? Sí, no, ya. Eso no aparece en los papers. Entonces, respecto a la fórmula, no sé si es. Respecto a la fórmula, lo tengo aquí. Ya. La fórmula, esta es suficiente. Creo que la fórmula que les mostré estaba en el. Voy a salir de la presentación porque no me cabe. Esta fórmula es lo que pregunta Rosemary. Ya, esta fórmula ha sido calculada con titanio-estroncio, con los ratios de titanio-estroncio. Entonces, si no tienes información, pero igual quieres hacer green rocks y no quieres que no sé, o sea, simplemente tienes la data, podrías utilizar el ratio ya que ya existe en Resolution, pero lo ideal sería que hagas, no, o sea, tienes esto, ¿no? Tienes este ratio, entonces la fórmula está directamente controlada por esta pendiente. Entonces, esta pendiente es única solo para Batu Hijau. Si ponemos aquí, digamos, el mismo ratio titanio-estroncio para Resolution, esta pendiente cambia, puede ser más abrupta o puede ser más larga. ¿Qué es lo mejor? Lo ideal es de que esta pendiente sea más plana. Eso quiere decir que el control de la composición del epíota continúa hasta más de 2, 3, 4 kilómetros. Sería como un variograma, por ejemplo, donde tienes un control hasta una cierta distancia y luego pierdes el control. Lo mismo pasa aquí. Entonces, y esto no es único, ¿no? Esto también es bueno mencionar que, o sea, el titanio estroncio es un ratio que se ha publicado, pero como esto podemos construir muchos otros ratios o utilizar otras medidas o transformaciones también. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte de William Miguel. Le dice que es una excelente presentación. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo sería el costo aproximado por muestra para hacer la química mineral? Por muestra. Pero, o sea, para epídota o para clorita. Bueno, no especifica en la pregunta.
Bueno, pero en todo caso, como mencionan ahí, nuestro principal objetivo, por ejemplo, en, en South Arm, por ejemplo, nosotros, a ver, ¿qué empresas están realizando este análisis ahora, por ejemplo? O sea, esta química mineral ya es algo que se hace ya común, por ejemplo, en las empresas grandes, ¿no? De exploración, como, no sé, BHP, Anglo American, pero realizar green rocks no es más caro que que perforar un sondaje sin saber qué vamos a encontrar, ¿no? Entonces, el precio puede variar, pero a ver, el costo depende a lo que se quiera hacer, pero, o sea, no es el costo por muestra, sino es el costo por BIM, o sea, por cada pistolazo que se hace a la muestra. Entonces, si tú tienes una muestra compleja o sea, depende bastante al objetivo, pero ¿qué estaríamos hablando? Unos $20 tal vez por láser. Pero o sea, es muy general. Casi no se habla por muestra, sino se habla por proyecto. ¿Por qué? Porque si tienes, digamos, ya 8 muestras, depende de la distribución de muestras, depende al batch que se pueda armar. Entonces, por ejemplo, si William tiene 8 muestras de un pórfido en el norte y nosotros tenemos, digamos, unas muestras esperando de 20 muestras, entonces ya tendríamos 28 muestras que pueden ser enviadas a Australia. Bueno, si son Green Rock sería Australia, entonces se puede hacer. Yo creo que si tiene interés en obtener mayor detalle y tiene alguna cantidad de muestras, me pueden enviar solo un correo y pues dependiendo ya de su caso se puede, lo puse aquí, pero ahí también, si quieren conversar ya de la aplicación de los Green Rocks, pueden enviarme un correo a takeshikokira@saudarm.com.p, ¿no? Pero Doctor. eso sería y otra cosa más que no he mencionado aquí es de que con los láseres puedes hacer también análisis de isótopos, puedes comparar plomo 206 con 208, entonces hay muchas cosas más que puedes obtener de esta data, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Cristian Núñez nuevamente. Y le pregunta, los pórfidos con betas EDM, ¿cuál es el indicativo de que se está cerca a la mena? Bueno, los, las betas EDM simplemente tienen un control de temperatura. Entonces, esta gradiente de temperatura del centro intrusivo hacia la caja va a generar venillas EDM, que pueden ser antes o después de las vetillas clásicas de tipo pórfido de cuarzo, A, B, C. Entonces, tú puedes tener un batolito y ese batolito puede tener vetillas EDM, puede tener actinolita, epidota y no puede tener nada de mineralización. Pero si ya hablamos de un pórfido y tenemos vetillas EDM, obviamente que si estamos hablando ya que estamos cerca a la mena y SDM, tendría que tener bornita. Muchas gracias, doctor. Eh, ya faltan solamente 2 preguntas. La siguiente pregunta es por parte de Apolo. ¿El análisis elemental de la clorita y de epidota originada por metamorfismo regional se diferenciaría de la orogenia por alteración hidrotermal? A nivel personal fue un problema diferenciarla al ojo de los testigos únicamente con láminas delgadas. Claro, o sea, claro, lo que está diciendo Polo es el ejemplo que les di, ¿no? O sea, ya vas a campo y justo, mira, ese es un ejemplo de un geólogo en campo, ¿no? O sea, ya vas a campo, tienes la muestra, tienes epidota y tienes clorita y ahora ya, o sea, te toca decir, ¿no? O sea, ¿esto pertenece a un depósito o es solamente metamorfismo regional? Si solamente lo ves con la lupa, o sea, ya pues vas a ver que es epidota y clorita, pero nada más. Tal vez te podría ayudar el ensamble en general, o sea, si tiene carbonato, si tiene sulfuro, ¿no?
si está en halos o no está en halos, porque eso también, pero no es tampoco porque el metamorfismo regional puede generar segregación de sílice y también generar halos. Entonces, tal vez un primer nivel para hacer esta diferenciación de piedra metamórfica o de un depósito mineral sería utilizar el microscopio electrónico, donde no vamos a tener trace elements, pero al menos tendremos una suite de unos 10 elementos, donde tal vez el estroncio o el titanio sean bastante más altos en las muestras de alteración hidrotermal. Y si no, laser ablation, ¿no? El tiempo que te toma, bueno, al menos el tiempo que nosotros podemos en South Arm trabajar con Green Rocks es 2 meses, que es bastante corto para la exploración. O sea, a veces tienes que esperar para una datación 1 año, ¿no? Entonces, en el caso de Green Rocks, podrías tener tu interpretación final en 2 meses. Y no, pero, o sea, esa sería la recomendación. Podrían hacer Electron Microprobe o SEM primero para ver si hay alguna soneación, soneamiento, así como en los circones, también pasa en el epídota. Entonces, a veces las epídotas son más simples cuando son metamórficas y cuando son más complejas, o sea, van a tener varias generaciones, crecimientos del centro, podría ser señal de una serie de eventos hidrotermales, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta me parece que es de Miguel Cabrera. La clorita en un grupo de minerales, ¿qué tipo de clorita está en el centro del pórfido con el estudio de LAICP-MS? Para la epíota realizó estudios del centro a borde de los pórfidos con el método LAICP-MS. Ya, supongo que cuando preguntas sobre el tipo de clorita, preguntas sobre el nombre, ¿no? O sea, sería un clinocloro, pero a veces es mejor hablar solamente de si es enriquecido, ¿no? Entonces, en el caso de enriquecido, la clorita cerca al porfio sería una clorita enriquecida en magnesio y a la vez que te alejas es enriquecida en hierro, pero esto puede variar dependiendo a la roca caja y si la caja tiene horblenda, por ejemplo, o biotita. La biotita puede ser una flogopita que va a ser rica en magnesio, entonces vas a tener cloritas ricas en magnesio lejos del pórfido. Entonces, no solamente deben centrarse en el fluido y en el pórfido en sí, sino en la caja también, porque ese es un claro ejemplo de cómo puede malinterpretarse las, la, la composición de los minerales. Y respecto al epídota, sí se ha realizado el estudio de todo el cristal. No lo he mostrado aquí ya por cuestiones de tiempo, porque tomaría bastante tiempo. En el caso del epídota no hemos hablado de estas variaciones dentro del cristal, no hemos hablado de clasificación, clustering, eh, el mapeo con SEM, mapeo con Electron Microprobe, los mapas ICP. O sea, sí hay todo eso, pero tal vez literatura simplemente. El último que se publicó es Ayesha, publicó de epídotas. Entonces, eso sería. Ok, muchísimas gracias, doctor, por la presentación del día de hoy. Y como usted comentó al inicio, ahora pasaremos a sortear algunas becas para el Oro Geology gracias al doctor Coaquira. Disculpe, doctor, ¿cuántas becas sortearíamos? Ya, a ver si todavía tenemos conectados. El Lord Geology, como ven ahí, es enfocado en exploración, data science, métodos analíticos y geometalurgia. Tenemos algunos cursos ya confirmados, como para los que están interesados en pórfidos, por ejemplo, vamos a tener algunas ponencias de Unidirectional Solidification Texture de Doug Gerwin. También un curso de lithocaps, exploración en lithocaps con Lejun Zhang de acá del Codes. Y otros cursos que van a ser gratuitos, que pueden escoger como el curso gratuito pues, cuando se inscriban a la conferencia. Entonces,
el curso va a ser, ya tenemos ponentes de Australia, Canadá y como también Saudarm tiene bastantes geólogos en Perú, entonces esperamos tenerlos a muchos de ustedes. Ya se conversó con los Student Chapters, por ejemplo, del SEG, entonces tenemos el soporte del SCG de la UNI, de San Marcos, el Student Chapter de la Sociedad Geológica de Arequipa y así estamos esperando tener mayor interés de todos los estudiantes, ¿no? Especialmente ahora temprano que todo está más barato y que se pueden asegurar las posiciones para los cursos y todo. Yo creo que 2 medias becas estaría bien. Perfecto, doctor. Doctor, ¿me dejaría un ratito compartir un video acerca sobre Geology, por favor? Para ello, por favor, deje de compartir un momento para que mi compañero pueda compartir el video. Enrique, ¿podrías compartirlo, por favor? The 2021 Ore Geology Conference, a global online economic geology event where academic and industry participants can share ideas and knowledge in themes ranging from mineral exploration, data science, analytical methods, and geometallurgy. You can expect to see specialized short courses, workshops, competitions, and forums. Come open yourself up to novel research techniques, professional growth, and networking opportunities at the 2021 Ore Geology Conference. We hope to see you there. Ok, muchas gracias. Ahora pasaremos a hacer el sorteo. Por favor, se ha creado una lista con todos los participantes que han estado durante la charla, pero al parecer se han retirado varios, así que para hacerlo más interesante, vamos a hacer el sorteo de las 2 medias becas al tercer intento y por favor, la persona que salga sorteada decir si está presente para corroborarlo, ¿sí? En un momento pasaremos a sortearlo. Un momentito, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla para que puedan observar todos el sorteo y sea de manera transparente, ¿no? Un momento, por favor. Ok, esta es la lista de los participantes del día de hoy y vamos a sortear 2 media becas, como se comentó, y como les repito, va a ser en el tercer intento, ¿ok? Así que mucha suerte a todos los participantes y aquí vamos. En el primer intento, Nícia Romero y Fran Yasser Campos. ¡Wow! Bueno, chicos, más suerte para la próxima. A ver, segundo intento. En el segundo intento tenemos como ganadores a Raquel Sara Sánchez Obregón y Pamela Estefany Yupa. Bueno, chicos, será para la próxima. Ahora sí, el definitivo, y atentos todos.
Aquí va. Apolo y Pamela Stephanie Yupa. La misma salió de nuevo. Sí. Qué suerte han tenido. Bueno, chicos, por favor, confirmar si están presentes tanto Apolo como Stephanie. Sí, presente. Bien, están presentes los dos. Creo que tendría que poner en contacto con el doctor para ver el tema de las becas. Y solamente estoy escribiendo no. Ya, ese es el correo, events@southern.com.p. Solo envíenos un correo nada más con sus datos y ya se les puede dar toda la información. Felicidades a los chicos ganadores. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Coakira por esta presentación. Ha estado muy interesante, hemos aprendido bastante el día de hoy. Y agradecerle también por esa oportunidad de las medias becas. Esperemos que muchos podamos asistir a este evento que sin duda está interesantísimo. Y es posible que GIP se presente también ahí. Esperemos verlo en una nueva oportunidad, doctor. Por ahora, hasta aquí llegamos con la transmisión. Hasta luego a todos. Muy buenas noches. Gracias a todos por mantenerse conectados.